Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última ronda de debates de la etapa semifinal de la segunda competencia nacional de derechos humanos. En este debate nos acompaña la maestra Carla Verónica Feliz Neiro, la licenciada Arisa Ruth Pineda Díaz y presidente del jurado el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado. El dilema a debatir es: cuotas de género, ¿son medidas adecuadas para garantizar la participación política de las mujeres? En la postura a favor está el equipo número 536, integrado por Pilar Montaño como orador 1, Rubí Rivera como orador 2 y como auxiliar Sheila Rodríguez. El equipo con la postura en contra es el equipo número 100, integrado por Noé Antonio Perniche Flores como orador 1 y Fernanda Solís González como orador 2. En este momento le pregunto a los jueces si están listos para comenzar. ¿Le pregunto a los equipos? Perfecto, sin más que decir, cedo el uso de la voz para su primera intervención al equipo a favor. Nelson Mandela, defensor de los derechos humanos, dijo en alguna ocasión: si esperamos las condiciones ideales, estas nunca se darán. Honorable jurado, compañeros y audiencia que nos acompaña el día de hoy, la vulneración de los derechos humanos de las mujeres es algo innegable, y la lucha incansable de las mismas para el reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos, en especial de los derechos civiles y políticos, es algo que hemos visto a lo largo del tiempo. El dilema a debatir el día de hoy es si las cuotas de género son medidas adecuadas para garantizar la participación política de la mujer. En un primer momento, nos gustaría aclararle varias cosas a los aquí presentes. En un primer momento, las cuotas de género son los mecanismos legales por los cuales el Estado, que tiene la obligación de promover, proteger, garantizar los derechos políticos de las mujeres. Es así como en el artículo 41, fracción primera, se establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en los cargos de representación popular. Ahora bien, en un segundo momento, las cuotas de género son medidas adecuadas porque se sitúan en un contexto que las requiere. Y esto queda comprobado por la ideología machista que tiene nuestro país y que se comprueba en el caso González versus Otras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mejor conocido como el caso Campo Algodonero, que dice a la letra: debe reconocerse que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya piedra angular es la inferioridad de las mujeres, es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana. Y el equipo contrario podría decirnos que es el machismo el que hace inadecuadas las cuotas de género. Pero me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar. ¿No sería que esa cultura machista, esta que promueve la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho humano de la participación política de la mujer? ¿Y no estaríamos vulnerando el artículo 2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que en su numeral 2 nos dice que el Estado mexicano tiene que promover las medidas legislativas adecuadas para garantizar los derechos civiles y políticos de la mujer y del hombre? Asimismo, tenemos nuestra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 6-2015, que según el reglamento me permito leer. El rubro es el siguiente: paridad de género debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular federales, estatales y municipales. Y dice a la letra: debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular, tanto federales como locales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política de la mujer. Además, es importante mencionarle a la contraparte que según Pedro Salazar Ugarte nos dice que tenemos que hacer acciones positivas, es decir, de acción, no de omisión, porque omitir actitudes del Estado mexicano sería vulnerar el artículo 1 constitucional que nos dice que el Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En un tercer momento, las cuotas de género sí garantizan la participación política, porque Luigi Ferrayoli nos define que garantizar significa proteger, tutelar o defender un derecho, que en este caso significa un derecho subjetivo, que en la cultura jurídica se defiende así. Además, tenemos que la participación política abre la puerta a la igualdad de oportunidades a la mujer para que pueda adentrarse al mundo político y que verdaderamente alce la voz y que represente a las más de la mitad de las mujeres mexicanas que somos la población mexicana. El equipo 536 demostrará con datos fidedignos los criterios jurisprudenciales, criterios
criterios sociológicos y además el consenso social, la obligación y el garantismo de las cuotas de género en la participación política de la mujer. Compañeros, los argumentos retrógrados de carácter sociológico, histórico y además los prejuicios sociales, culturales y religiosos, dejémoslos para otro debate y no vulneremos más los derechos humanos de la población mexicana adentrándonos en este tipo de argumentos, porque la vulneración de los derechos humanos ya no puede ser más en este tipo de debates jurídicos. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Para su primera intervención, cedo el uso de la voz al equipo en contra. Citando también a Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa de la humanidad. Muy buenas tardes, distinguidos jueces, compañeros de la contraparte y público general. El presente equipo sostiene la postura en contra de que las cuotas de género sean una medida adecuada para garantizar la participación política de la mujer. Lo anterior por dos rubros principales. El primero de ellos es que la cuota vulnera directamente derechos humanos de primera generación. En segunda instancia, porque la cuota no es la vía idónea para atenuar una barrera de género, total y como veremos más adelante. Por lo que a lo largo de este ejercicio de debate sustentaremos nuestra posición con base en lo siguiente. En primer momento, hemos de manifestar que la implementación de la cuota en materia electoral viola directamente el derecho humano de libre acceso a la función pública, garantizado en el numeral 21.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que se indica un número específico de registro de candidaturas con una división basada en el género. Y esto quiere decir que en caso de que hubiese más mujeres preparadas que hombres, o viceversa, con la voluntad de ejercer un cargo público, estos se verían imposibilitados en ejercer sus derechos humanos, a ser votado y a tomar parte en los asuntos de vida pública del país. Ante tal temática, el en ese entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso Calanque versus Alemania, resolvió que una norma nacional que da una preferencia ante determinado sexo hace que un país sustituya la promoción de la igualdad de oportunidades por la igualdad de resultados, por lo que resulta violatoria de derechos humanos toda norma que garantiza una oportunidad absoluta por una cuestión de género. Lo anterior se ve robustecido a través del caso Marshall versus Alemania, resuelto por el mismo tribunal, en donde además se refuerza que en cargos de empleo público, por la naturaleza del empleo, toda candidatura deberá verse a través de un examen objetivo que tenga en cuenta todas y cada una de las circunstancias de la naturaleza personal de los candidatos, sin que una de estas sea necesariamente el género. Ahora bien, cierto es que no existe una sola norma en el país que se oponga en el camino de la mujer hacia la función pública, por lo que adoptar medidas de acción positiva, como las cuotas de género que indica la contraparte, sería sugerir que las mujeres no pueden ostentar esos puestos de manera libre, voluntaria y por sus propios méritos en competencia con los hombres, lo que se traduce en otra forma de discriminación hacia la mujer, puesto que tiene por objeto mantener y perpetuar una inferioridad que no existe, ya que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres. Concatenado a ello, aun si una persona se sintiera discriminada en este ámbito, la ley prevé recursos de control para ello, como lo es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, garantizado en el numeral 99, fracción quinta de la Constitución Federal, en donde se indica que a ninguna persona, sea hombre o sea mujer, se le vulnerarán de manera arbitraria sus derechos humanos a ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos de vida pública del país. De modo contrario, se tendrá que resarcir el daño. Concluyendo esta intervención, este equipo manifiesta que la discriminación de facto hacia la mujer es un problema sociocultural más que legal. Por ende, la solución está en aumentar la enseñanza, no en una mayor reglamentación. Cierto es que un Estado necesita romper barreras de género para desarrollarse de manera integral. Sin embargo, tal y como veremos a lo largo de este debate, la cuota no es la vía idónea. Programas, mecanismos diseñados de educación siempre lo serán. ¿Es cuanto? Detenemos el tiempo. En este momento les recuerdo a los presentes que guarden silencio. Para su segunda intervención, cedo el uso de la voz al equipo a favor. En un primer momento, el equipo en contrario nos dijo que la educación es el arma más poderosa de la humanidad. Puede ser cierto, pero en el caso de garantizar participación política para la mujer, nos vemos en imposibilidad de aplicar a la educación como una herramienta realmente eficaz.
También me gustaría decir que en un segundo momento los compañeros dijeron que la cuota no es la vía idónea para quitar las barreras de género. En este momento, y mediante la cuota, lo que buscamos es garantizar la participación política de la mujer. Lo que buscamos es que realmente la mujer pueda acceder a los puestos de representación pública y de participación política. Asimismo, en un tercer momento, los compañeros mencionaron el caso Calanca versus Alemania, y me gustaría decirles que Alemania no presenta los mismos problemas de machismo que presenta México. Asimismo dijo que ninguna norma imposibilitaba a la mujer para actuar en participación política, pero déjenme decirles que en base al machismo institucionalizado que México padece, es que la mujer se ha visto imposibilitada para ejercer estos derechos políticos. Es así como el informe del CEDAW en 2012 nos dice, en su informe de respuesta a México contesta, diciendo que en México existen culturas arraigadas, estereotipos, inclusive culturas ancestrales en base al supuesto de la inferioridad femenina, y que todos estos no son posibles de cambiar de la noche a la mañana. Compañeros, también mencionaron que se atenta contra el principio de la igualdad y que la cuota es una medida discriminatoria. Permítame decirle que la desigualdad ya existía mucho antes que la cuota, y la cuota aparece como una consecuencia de esta, haciendo una compensación para las mujeres, es decir, sustentándolas en un plano de igualdad para con los hombres. En la jurisprudencia 30/2014 es donde se nos dice esto. Nos dice, la cuota de género es una medida compensatoria, tiene una finalidad que es compensar al hombre junto con la mujer. Asimismo, los compañeros hicieron mención en que la mujer no necesita protección por sus capacidades. Permítame decirle que esas capacidades han sido reprimidas a lo largo de las épocas en México. Compañeros, antes de terminar mi intervención, me gustaría directamente preguntarles si lo que ustedes proponen es que esperemos hasta que se erradique el machismo y la desigualdad para que entonces las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos. ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo. Para su segunda intervención, cedo el uso de la voz al equipo en contra. Agradecemos el uso de la voz y queremos mencionar que respetamos la postura del equipo adversario, sin embargo, no la compartimos. Y no la compartimos porque en primer momento nos plantean a las cuotas de género como una medida de acción afirmativa o positiva, y una característica de esta es la temporalidad. Sin embargo, han sido omisos en manifestar cuál va a ser la temporalidad de estas cuotas de género y cuáles van a ser los indicadores específicos para saber que las cuotas de género ya cumplieron con su objetivo. En ese sentido, y si nos dicen que las cuotas de género son la medida adecuada, también se tendría que esperar, en caso de que estas surtan efecto, mucho tiempo para poder ver los resultados. En segundo momento, nos hablan de que nosotros mencionamos que las cuotas de género atentan contra la igualdad. Sin embargo, este equipo nunca hizo mención de tal aseveración. Nosotros mencionamos que las cuotas de género se traducían en acciones discriminatorias para las mismas mujeres, puesto que tienden a mantener y perpetuar una inferioridad que no existe, ya que las mujeres tienen exactamente las mismas capacidades que los hombres. Aunado a esto, nosotros manifestamos que la educación es el medio idóneo y adecuado para garantizar una verdadera participación de las mujeres, porque definiendo participación política, esta significa la representación de ideas e intereses, no de géneros. Nosotros hablamos de la educación, puesto que la Convención de Belém do Pará, expresamente en su artículo 8, hace mención de que para eliminar cualquier situación y cualquier estigma sociocultural que se tiene con respecto a las mujeres, es necesario cambiar las conductas tanto de mujeres como de hombres para poder generar y eliminar cualquier forma de discriminación basadas en las premisas de superioridad e inferioridad de cualquiera de los géneros, y eliminar así, con base en la educación y diseño e implementación de programas formales y no formales de educación, cualquier papel estereotipado para el hombre y la mujer. Si bien es cierto, como se indica a través del caso Yatama versus Nicaragua, que los derechos electorales y políticos pueden restringirse en virtud de que estos no son absolutos, esta restricción tiene que ser únicamente cuando es proporcional al objetivo que se busca. Y las cuotas de género no son medidas proporcionales, puesto que no arrancan el problema desde la raíz. Son una solución parcial, mas no definitiva del problema. Están eliminando el problema de la subrepresentación, pero no eliminan las causas y obstáculos que causan
esa infrarrepresentación femenina. No eliminan la desigualdad de facto y no eliminan tampoco la discriminación arraigada, como menciona esta contraparte, en la conciencia colectiva y en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Asimismo, existen medidas que no vulneran derechos humanos porque las cuotas de género sí lo hacen al restringir las candidaturas. Vulneran el derecho a ser votados, a formar parte de la toma de decisiones de tu país y a la libertad de ingresar a un puesto de elección popular. Nos menciona la Comisión Europea que hay medidas como la creación de centros de investigación y estadística y dar seguimiento a hechos y cifras que sí garantizan en materia de género, y también la socialización política, la formación de cuadros, la enseñanza universitaria, entre otras medidas educativas que sí van a garantizar eliminar esta discriminación desde la raíz, puesto que las cuotas de género no garantizan. ¿De qué nos sirve, compañeras, que más del 42% de las curules estén ocupadas por mujeres, si de 56 comisiones ordinarias solamente hay 17 mujeres a la cabeza, si hay 8 grupos parlamentarios pero solo una mujer coordinadora? Las cuotas de género no nos están garantizando una verdadera participación política de las mujeres. Es correcto. Ya tenemos el tiempo. Le vuelvo a pedir a los presentes que guarden silencio, si no me verán la necesidad de pedirles que abandonen la sala. Para su tercera intervención, cedo el uso de la voz al equipo a favor. Antes que nada, me gustaría mencionar al jurado que la contraparte ha ignorado por completo la pregunta que le hemos hecho, que fue, ¿qué medida de carácter inmediato? No, perdón. Fue, lo que usted propone es que esperemos hasta que se acabe el machismo y la discriminación para que puedan ejercer sus derechos. La pregunta fue totalmente ignorada, pero proseguimos. Los compañeros mencionan a la educación como la manera para erradicar el problema de la discriminación en México y que las cuotas de género no funcionan, pero han ignorado por completo el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, que nos dice, según Pedro Salazar Ugarte, que ningún derecho humano puede ser jerarquizado y que no debe verse como algo aislado, sino como un conjunto de derechos. La compañera también menciona, y me felicito que lo puedan mencionar yo también, el principio de proporcionalidad, y nos dice coloquialmente que no soluciona el problema de raíz. Me gustaría mencionar, compañera, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 130/2007 nos dice los requisitos que tiene que cumplir el principio de proporcionalidad para que sea una medida adecuada. Y me permito decirle cuáles son esos requisitos. Persigue una finalidad válida. La finalidad válida es erradicar la discriminación en nuestro país y además que las medidas sean las pertinentes. El trato diferente es adecuado para lograr la finalidad perseguida. Como hemos visto el aumento de la representación actual en nuestro país, hemos visto un aumento gradual, una progresividad del derecho, que también, me permito decirles, es un principio de derecho. El tercer requisito es que el medio sea utilizado, sea necesario y sea el menos oneroso. Me gustaría preguntarles, si la paridad de género 50 y 50 no es algo oneroso, creo que la respuesta se responde sola. El principio de legalidad cumple con los parámetros de constitucionalidad del derecho. Además, me gustaría ahora hacerles otra pregunta, y que ahora tenemos dos preguntas que no han contestado. ¿Qué medida de carácter inmediato propone para garantizar la participación política de la mujer? Si van a decir la educación, me remito a decirles que ya les mencioné el principio de interdependencia e indivisibilidad del derecho. Además, tenemos que nuestro Congreso de la Unión tiene perspectiva de género, y al momento de que las mujeres llegan al Congreso de la Unión, se crean ejemplos a seguir a las mujeres, porque al momento de que una mujer ve a otra mujer representándola, y bien sabemos que representación es lo mismo que participación, lo que sí sabemos es que para representar hay que participar, y hay una relación inmediata entre ambos términos. Así que, compañeros, la participación política es poder incidir en las decisiones del gobierno que mantienen en nuestra directa e indirectamente. Y hay perspectiva de género en nuestras legisladoras. Tal es el caso de la diputada, una diputada que no mencionaré para no mencionar partidos políticos, que propone la brecha, eliminación de la brecha salarial y la paridad de salario. Y además, compañera, propone que las comisiones sean paritarias también. Así que creo que la discriminación que usted menciona va a ser una discriminación que muy pronto ya no va a existir. Es correcto. Ya tenemos el tiempo para su tercera intervención. Cedo el uso de la voz al equipo en contra. Nuevamente agradeciendo por el uso de la voz. La contraparte pregunta si esperamos a que se acabe el machismo para ejercitar derechos. Sin embargo,
Para responder a esto hay que argumentar que la propia contraparte nos da la razón al indicar que no existe una sola norma en el país que se oponga en el camino de la mujer hacia la función pública. En virtud de eso, es discriminatorio inclusive por la propia contraparte el sugerir que las mujeres no pueden ostentar puestos públicos sin la necesidad de las medidas de acción positiva. Concatenado a ello, la contraparte pregunta, ¿qué medida inmediata proponemos para abatir esta barrera de género? Sin embargo, la medida la indicamos desde la primera intervención de este equipo. Ya existe un mecanismo de control constitucional adecuado, el juicio por la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, al cual puede acceder cualquier ciudadano en caso de que se sienta discriminado o se sienta en el ámbito de machismo retrógrada que la contraparte menciona. Asimismo, es de manifestar que la contraparte jamás respondió a la pregunta que le hicimos. Le hicimos una pregunta: si es una medida de carácter temporal, ¿cuál iba a ser esa temporalidad? ¿Y cuál iban a ser los indicadores que manifestaron que la cuota ya no sería necesaria? Los invito a responder la pregunta en su siguiente intervención. De igual manera, la contraparte maneja que los problemas de Alemania no son iguales a los de México y no se puede equiparar. Sin embargo, en este orden de ideas manifestamos que en tenor de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás ha resuelto un caso que tenga que ver con cuotas de género, y el caso que menciona la contraparte de Campo Algodonero es en realidad sobre ataques a la vida y integridad personal, no sobre materia política, indicamos que el derecho humano, al ser universal y crear un sistema de precedentes a lo largo de los países, puede usarse por criterio de analogía los diversos razonamientos de los órganos jurisdiccionales a lo largo del mundo. En ese sentido, indicamos que es perfectamente asequible justificar esta postura con base en criterios de otros países. Asimismo, la contraparte manifiesta que es imposible aplicar la educación de manera inmediata. Sin embargo, como hemos argumentado, el numeral 8 de la Convención de Belém do Pará indica específicamente que el modo de romper con los prejuicios estereotipados que menciona la contraparte, con el machismo y con las ideologías arraigadas, es precisamente a través de programas de educación de carácter formal y no formal, para que se dé a toda la población. Hablando de educación, de igual manera, como hemos manifestado, acorde al test de proporcionalidad, como el utilizado en el caso Yatama versus Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que para que una medida pueda restringir un derecho ante la existencia de diversas medidas, deberá, en primer momento, ser la medida que menos restringe al derecho protegido, y en segunda instancia, debe ser la medida menos lesiva o menos onerosa, como menciona la contraparte. Sobre el primer rubro, esta no es la medida que menos restringe el derecho protegido, en virtud de que se traduce en vulneración de los derechos humanos, del libre acceso a la función pública y de ser votado. Y de igual manera, no es la medida menos lesiva, ya que los argumentos de educación que hemos indicado no son lesivos, sino que además son benéficos. Ese es el modo idóneo de garantizar una real igualdad y eliminar prejuicios. ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo. Les recuerdo a los equipos que esta es la última intervención. Ponen al servicio de la voz a ambos oradores siempre que se haya votado la regla de 2 intervenciones por cada orador. Para su última intervención, se da el uso de la voz al equipo a favor. Anteriormente, compañero, ya se le había explicado que las cuotas de género sí cumplen con el principio de proporcionalidad. Aunado a esto, la contraparte se ha dirigido a nosotros diciendo que las cuotas de género en un primer momento son discriminatorias, cuando es la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, en su artículo 4, la que nos dice que es una excepción las acciones afirmativas que pretenden lograr la igualdad de facto entre hombre y mujer, y que por tanto estas no podrán ser clasificadas de discriminatorias. Asimismo, la contraparte ha querido ignorar o minimizar el machismo que existe en México, porque, aunque no se quiera tomar en cuenta, es una realidad. Como bien lo dijo México en respuesta al informe de la CEDAW, vivimos en un machismo, en costumbres arraigadas, ancestrales, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Asimismo, la compañera hizo hincapié en que las cuotas de género no solucionan el problema de raíz. Pero permítame decirle que la cuota de género, mientras no exista igualdad y discriminación, es necesaria para que las mujeres puedan accesar a la política, porque si bien tienen las capacidades, no se les ha permitido trascender, el cual es su derecho fundamental. Asimismo, la tercera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en escuelas de educación media superior ha dicho que el 88% de los estudiantes se manifiestan a favor de que una mujer es igual de capaz que un hombre para ejercer un cargo público.
Asimismo, es que la CIDH, en su libro Un camino hacia la democracia sustantiva, en 2011, ha dicho que incluir a mujeres en puestos altos de poder fortalece la democracia de las Américas. Además, que trae consigo un efecto multiplicador, es decir, las mujeres sentadas en su casa, que lo ven, o trabajando, se pueden dar cuenta que de igual manera pueden alcanzar un puesto similar. Y asimismo tenemos una pluralidad de ideas, es decir, las mujeres permearán políticas públicas para que más mujeres puedan ser inclusionadas a la política. Asimismo, la contraparte dijo que atentaban contra derechos de primera generación, y dentro de esto se encuentra la igualdad. Y les quiero decir que la CEDAW reconoce que en el ámbito político la mujer tiene derecho a ser electa, como a elegir a sus representantes, en igualdad con los hombres, y en el ámbito legal tiene igualdad en derechos y obligaciones. Como se los dije en la jurisprudencia 30-2014, es una compensación que se les da a las mujeres por esa desigualdad que existe, es para equilibrar el machismo existente. Compañero, se limitó a decir que la educación es una medida de carácter inmediato, pero ¿cómo responde al Consejo de la Judicatura Federal cuando nos dice en su revista Igualdad que si no fuera por la implementación de cuotas de género, no hubiera sido sino hasta el año 2054 que hubiéramos tenido un 40% de candidatas para representarnos? Me parece que la educación entonces no es una medida tan inmediata como se ha querido hacer ver. Se le preguntaron distintas cosas, como si usted proponía que esperáramos a que se terminara la desigualdad y la discriminación. Nos contestó que no, sin embargo, se acotó a decir que no podíamos ejercer nuestros derechos políticos sino hasta que la educación terminara con su trabajo. Además, se le preguntó que qué medida de carácter inmediato propone para garantizar la participación política de la mujer, y se limitó a decir que la educación. Ahora le pido que de una manera cierta me conteste qué le responde al Consejo de la Judicatura Federal, quien nos dice que no es hasta el 2054 que hubiéramos tenido una verdadera igualdad si no fuera por las cuotas de género. Les cedo la palabra a mi compañero. Argumentos en contra de las cuotas de género hemos tenido a lo largo del tiempo. Anteriormente decían que darle el voto a la mujer le daría poder a la iglesia, y que esto porque eran actitudes conservadoras. Además, hacen alusión a que están a favor de la educación. Nosotros no estamos en contra de la educación, sin embargo sí estamos en contra de tener que esperar a 2054 a tener 40% de participación de representación de la mujer. Así que, compañeros, podemos esperar hasta 2054 para tener representación política de la mujer. Creo que la respuesta es no. Estamos a favor de los derechos humanos, de las mujeres y de hombres, y de una verdadera representación y participación política de la mujer en todos los ámbitos de nuestra participación. Es cuanto. Ya tenemos el tiempo para su última intervención. Se da el uso de la voz al equipo de CONE. Agradeciendo por última vez el uso de la voz y reiterando que la participación política consiste en la representación de ideas e intereses, no de géneros. Este equipo, a lo largo del debate, ha demostrado con fundamentos que las cuotas de género no son una medida adecuada para garantizar la participación política de las mujeres. Como hemos hecho notar, las cuotas de género vulneran derechos humanos consumados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución Federal, derechos al libre acceso a las funciones públicas, a formar parte de la toma de decisiones de tu país y a ser votado, puesto que se establece un porcentaje fijo de participación de ambos sexos, con lo que quiere decir que en caso de que existan más mujeres u hombres capacitados y con la voluntad de ejercer sus derechos humanos que superen ese porcentaje, se les verá negada esta posibilidad, puesto que existe un tope por género. A lo largo de este debate, nuestra contraparte también les hicimos una pregunta que omitieron por completo. Omitieron cuál va a ser la temporalidad y cuáles van a ser los indicadores específicos para saber en qué momento las cuotas de género ya cumplieron con su objeto. Nos citaron a la CEDAW, diciendo que esta habla de acciones afirmativas. Sin embargo, la CEDAW en ningún momento habla específicamente de las cuotas de género como la acción afirmativa a tomar. También nos hablaron de los criterios que maneja la Suprema Corte de Justicia acerca del test de proporcionalidad. Sin embargo, en ningún momento nos dieron una cita de la Suprema Corte que haya hecho un test de proporcionalidad en materia de cuotas de género.
En tercer momento, no nos demostró, basó todo su argumento en el machismo que está en la conciencia colectiva de nuestra sociedad. Sin embargo, en ningún momento nos demostró cómo las cuotas de género eliminan ese machismo. También cabe mencionar, como ya les habíamos comentado anteriormente, que las cuotas de género no garantizan una verdadera participación política y en el momento en el que se extinga esta medida, seguirá estando presente el problema, puesto que es una solución parcial, mas no definitiva. Las cuotas de género no atacan el problema desde la raíz. Tenemos el caso venezolano, en donde se tenían cuotas de género y subió el porcentaje efectivamente de participación de las mujeres en el Congreso. Se quitaron y este porcentaje disminuyó. Tuvieron que volver a poner las cuotas de género. Entonces, en este sentido, rompe con la característica de temporalidad las cuotas de género. No son una medida adecuada para garantizar la participación, puesto que no están eliminando de raíz el problema. Son una medida que va a tener que estar legislada por siempre si quieren que surja efectos. Asimismo, manifestamos que la educación es la vía idónea y la Convención de Belém do Pará en su artículo 8 y la CEDAW en su artículo 8, sección J, hacen mención específicamente de que la educación es la única vía adecuada para romper con todas las barreras de género. Es la única vía que en realidad va a eliminar la desigualdad y la discriminación en contra de las mujeres. Si bien es cierto, como mencionamos, que ninguna ley obstaculiza el camino de las mujeres, nosotros estamos conscientes de que de facto sí hay obstáculos para que puedan llegar a la participación política. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, hay mecanismos que garantizan a las mujeres y a todos los ciudadanos poder acceder a cargos de representación, como lo es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y en caso de que alguien sienta que sus derechos humanos y sus derechos electorales fueron violentados, por medio de este juicio se resarcirán todos los daños, con lo que demostramos que las cuotas de género no garantizan una verdadera participación política y solamente vulneran derechos sin tener ninguna consecuencia real. Y como dijo Madame Curie, nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De hacerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Es cuanto. Habiéndose agotado la primera fase del debate, damos inicio a la fase de preguntas. En este momento les pido respuestas que formulen mínimo una pregunta a cada orador del grupo a partir. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas y pediría a la licenciada de salud que realice la pregunta pertinente, comenzando con el grupo. ¿Ustedes consideran que es válido el argumento de los partidos políticos de que la imposición de cuotas de género implica una vulneración a su libertad de postular como candidatos a los mejores perfiles? Muchas gracias por su pregunta. Consideramos que no es una justificación, porque en primer momento el artículo 40 nos habla acerca de que los partidos políticos son de interés público, entonces tienen la obligación de garantizar los derechos civiles y políticos de hombres y mujeres. Además, se nos presentó la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus derivadas 64 y 65/2009, en donde un partido político alegaba ciertas cuestiones de inconstitucionalidad y de libertad de los partidos políticos para promover su libertad de autonomía de promover a quien ellos quisieran como los candidatos. Sin embargo, consideramos que como son de interés público, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de hombres y mujeres y no podemos dejarlo a su libre albedrío, porque hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado y tienen que representarlos. Es cuanto. Bueno, ustedes hablaban de que uno de los principales motivos de la inclusión de estas cuotas de género es el machismo que existe ¿de qué manera podrían impactar las cuotas en la conciencia de los ciudadanos? Como anteriormente se dijo, la CIDH es una publicación que se llama Un camino hacia la democracia sustantiva. En este nos dice que el ver mujeres en altos puestos de poder crea, para empezar, más confianza a las mujeres que están debajo. A las mujeres les haces creer verdaderamente, les haces que reconozcan que tienen un derecho y que pueden llegar tan alto como esas mujeres. Y por otro lado, haces que los estereotipos que tienen las otras
del papel que debe desempeñar una mujer en la sociedad se extingan. Empiezas a ver una mujer alta que está cumpliendo la misma función que un hombre y comienzas a verdaderamente reconocer que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre para lograrlo. En uno de los comentarios cuando arrancaron a presentar los argumentos hablabas de argumentos retrógrado sociológico y me quedé en el aire, ¿no? Por aquella malformación que a nivel sociólogo de carrera. Entonces yo quisiera que me digas a qué te refieres cuando hablas de argumentos retrógrado sociológico para la temática. Muchas gracias por su pregunta. Me refería a argumentos que hemos tenido todo este tiempo. Hemos visto cómo la mujer históricamente y sociológicamente ha sido vista como algo inferior al hombre. A veces son culturas, a veces son modales, etc. Sin embargo, este tipo de argumentos para esta postura no pueden intervenir porque es un debate jurídico de derechos humanos y lo principal es defender los derechos humanos de hombres y mujeres. Entonces, y que intervengan este tipo de argumentos históricos, sociológicos e incluso religiosos, a veces llegan a vulnerar más los derechos humanos de las mujeres que los que pueden llegar a protegerlos. Cuando ustedes defienden la postura de la implementación de las cuotas de género, mi pregunta es: ¿en qué nivel consideran ustedes que deberían de quedarse estas cuotas de género? ¿En la exigencia de los partidos políticos de que postulen igual número de candidatos y candidatas en los procesos electorales? ¿O debería de ir más allá y exigirse que la integración de los órganos de gobierno estuviera compuesta por igual número de hombres? Considero que es la segunda opción. Las cuotas de género no se tienen que quedar únicamente en el ámbito legislativo. Tal es el caso que vemos cómo las cuotas de género empiezan a implementarse en el ámbito ejecutivo, en las presidencias municipales, y además, como mencionábamos en intervenciones pasadas, hay una propuesta de ley para que las comisiones del Congreso de la Unión también sean paritarias. Es por eso que consideramos que las cuotas de género tienen que ir trascendiendo no únicamente el ámbito legislativo. Si bien es cierto, participación se traslada a representación, también tenemos que ver una participación que vaya más allá de únicamente el ámbito legislativo. Tal es el caso de este concurso de debate de derechos humanos que implementa las cuotas de género y es una medida adecuada para poder implementar la participación de hombres y mujeres de una manera paritaria. Gracias. Sí, ustedes que proponen la introducción de cuotas ya implementaron la cuota y ya tenían las mujeres un porcentaje mínimo de participación y representación. Hay otras barreras que tienen que enfrentar. Hay techo de cristal, techo de cemento, falta de equidad. ¿En qué impacta la cuota en estos aspectos? ¿Cómo le impacta? En intervenciones pasadas también mencionábamos que las cuotas de género permean perspectiva de género. Es decir, no únicamente nos quedamos en una mujer va a legislar esto, sino que lo que legisla una mujer tiene una perspectiva de género que impacta a las demás mujeres y que vemos cómo en la realidad las mujeres llegan a realmente creer que pueden participar en la vida política de la nación, que es nuestra obligación. Su pregunta es muy buena. Sin embargo, también mencionábamos el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, es decir, tenemos que también acotarnos a la educación, a la sensibilización y a las políticas públicas que verdaderamente protejan los derechos de la mujer y lo reconozcan de una manera práctica. Pero si no empezamos con una cuota de género, nunca vamos a poder llegar a implementar verdaderamente una igualdad sustantiva en nuestro país. Mi compañera quiere complementar mi respuesta. Además de las políticas de género que se permean por medio de las mujeres en los congresos, vemos otras cosas que también comienzan a suceder con tener mujeres dentro de los congresos. La cuota de género en primera instancia no aparece para erradicar la discriminación o la desigualdad o la violencia de género. Aparece para asegurarle un lugar a la mujer que se le estaba haciendo privado. Anteriormente, también se nos había hecho la pregunta de si creíamos que ya la cuota de género arreglaba la situación, y verdaderamente era que la mujer ha sido privada de muchas cosas y no por sus capacidades. El jurado también nos decía que si creíamos que era buena porque habían habido tantas acciones de inconstitucionalidad y porque se habían presentado tantas cosas malas a raíz de la cuota de género, y esto es porque estamos atacando a un machismo realmente enraizado, a
a personas que realmente piensan que la política está compuesta por hombres y que no abren las paredes para dejar entrar a las mujeres. De lo más seguro que si tienen un tiempito más aumentar el superpuesto, luego le damos el planteamiento está en un problema sociocultural en cuanto al machismo y en general esto, si lo veamos a nivel cultural, a nivel de la cultura política, que es una cultura política per se, patriarcal. Pero por otro lado está la problemática del sistema legal, y por lo tanto si se aplica la cuota de género, se legisla sobre una materia que va a impactar de alguna manera en este cambio cultural. Vuelvo al mismo tema. Hablando de sociología jurídica, ¿cuál es el principio básico de la sociología jurídica para amarrar estos dos puntos, ¿no? El punto de la cultura mexicana y de la cultura política mexicana y el punto de la representación de las mujeres en la política. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta para poder dar una mejor respuesta? Hay dos puntos, ¿no? Tienes el primer punto, que es que hay un problema de cultura política y un problema sociocultural sobre el machismo. Y por otra parte, en lo legal se crea la figura del juez. Si te lo pido desde el punto de vista de la sociología jurídica, ¿cuál es la función que tendría la relación entre cultura y legalidad en el tema del juez? Me gustaría hacer mi respuesta desde dos ámbitos. Hay una relación entre legalidad y aceptación. Vemos cómo, por ejemplo, aunque salga del tema, cómo la aceptación de los matrimonios del mismo sexo ha impactado en nuestra generación de jóvenes que ahora acepta ese tipo de matrimonios en su mayoría. Ahora, yo soy una persona que verdaderamente ha estudiado adulto. Entonces, creo que nos decía las instituciones sociales. Y volvemos otra vez al principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. Una institución social como la familia, en este caso entraría la educación, tiene que intervenir para que todas las demás instituciones funcionen. Sin embargo, no podemos dejar fuera la política, que es una institución fundamental de nuestro país. Es decir, de esta manera estamos implementando que las cuotas de género permean políticas de perspectiva de género en todas las instituciones, y es ahí como la sociología jurídica puede coadyuvar a las cuotas de género para que verdaderamente den una solución al problema de discriminación que hay en nuestro país y que es innegable. Pasamos entonces al equipo en contra. Arrancamos un lugar que me dio, ¿verdad? Licenciada. Ustedes mencionaron que en reiteradas ocasiones durante su exposición que no existían en nuestro país medidas o instituciones legislativas que impidieran a las mujeres el acceso a los cargos públicos. Mi pregunta es, ¿cómo explican ustedes que antes de las cuotas de género, de las instituciones de género, la participación de las mujeres en la vida política del país fuera prácticamente nula? Después de su implementación se ve. Sí, bueno, Antes que nada, agradeciendo su pregunta, distinguida juez, quisiera responderlo de la siguiente manera. Lo que ocurre con la cuota de género para la temática en cuestión, si bien es cierto, antes de ella había un número más bajo de mujeres en el Congreso de la Unión, ocurre, en ese sentido, que la implementación de la cuota garantizó, aumentó de cierta forma el carácter numérico. Sin embargo, eso no correlativamente significa que ha aumentado la participación política, en virtud de que la participación política consiste en representar ideas e intereses. Entonces, la cuota, como hemos indicado, únicamente va a garantizar un carácter numérico más no una participación política como tal. En ese sentido, argumentamos que existen mecanismos de control constitucional para que las mujeres puedan libremente acceder a la función pública. Y en este caso, si se le violentara dicho derecho, la mujer podría acudir a este mecanismo y se resarce el daño. Y este mecanismo, inclusive, es capaz de crear jurisprudencia y crear cuestiones vinculantes para asegurar verdaderamente participación política de la mujer. Entonces, resumiendo esta intervención, antes de la cuota en sí no había tanto número. Después de la cuota aumentó el número. Sin embargo, eso no significa que haya aumentado la participación política como tal, puesto que la cuota no se encarga de abatir la discriminación. Sí, ustedes cuestionaban la temporalidad que debe tener la
Y bien, nuestro equipo está completamente consciente que educar es una medida que toma tiempo y toma mucho tiempo. Precisamente por eso, nuestro equipo hace mención de que ya hay mecanismos que garanticen en el intermedio de este proceso de educación la participación de todos los ciudadanos. Sabemos que educar a nuevas generaciones va a tomar mucho tiempo, puesto que si se empieza con las generaciones que todavía son muy pequeñas, tendremos que esperar a que todas estas crezcan y se vuelvan adultos que pueden tomar decisiones por sí mismos y tomar decisiones trascendentales en el país, para que se pueda ver un cambio verdadero en la cultura, en la idiosincrasia y en la conciencia colectiva de toda nuestra sociedad. Precisamente por esto es que nosotros hablamos de mecanismos de control constitucional, como lo es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, como el mecanismo que ahorita se tiene para garantizar ese ingreso de todos los ciudadanos a las funciones públicas, en lo que la educación surte plenos efectos, sin violentar derechos humanos. Eso. Una pregunta, desde que comenzaron en su posición de la contrarréplica y a lo largo se le perdió y lo volvieron a sacar a relucir, ustedes afirman que las cuotas de género no contribuyen y no garantizan el cambio. Yo quisiera que me elaboraran un poco más sobre eso. Muchas gracias por su pregunta. Nuestra afirmación va en el sentido que, si bien una cuota de género soluciona el problema de la infrarrepresentación, puesto que aumenta numéricamente a las mujeres que están en el Congreso, esto no ataca el problema de raíz, como se menciona también en el caso Calanque versus Alemania. Las cuotas de género únicamente solucionan el problema de la infrarrepresentación, pero no los obstáculos y problemas que causan esa infrarrepresentación. Por lo tanto, es una solución parcial, mas no definitiva al problema. La cuota de género lo único que hace es crear una solución numérica, pero no crea una solución verdadera. Como demostramos, las mujeres siguen teniendo obstáculos de carácter sociocultural, precisamente porque hay una concepción patriarcal arraigada dentro de nuestra idiosincrasia. Entonces, aunque lleguen las mujeres al Congreso, no se está garantizando que ellas puedan ejercer su poder, que ellas puedan ejercer completamente sus funciones, porque no se les permite, precisamente por esta desigualdad y discriminación que sigue permeando a nuestra cultura. Sí, yo tengo una pregunta cualquiera de los dos que quiera responder. Ustedes proponen como una medida más eficaz a la de las cuotas de género, como dicen ustedes, la implementación de políticas públicas educativas de carácter no sexista. Mi pregunta es, ¿creen o que eliminen estereotipos? ¿Creen ustedes que es factible la implementación de estas políticas públicas sin la presencia o la garantía de la presencia de mujeres en la elaboración de las mismas? Agradeciendo nuevamente su pregunta, creemos que sí es posible implementar las políticas públicas, inclusive con la presencia o sin la presencia de mujeres. Ejemplo de eso es el que dimos en este debate. Acorde a la Comisión Europea, en su manual para adoptar medidas y garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la adopción de decisiones políticas, se indica que se realicen centros de investigación, de seguimientos, de estadísticas con datos relativos a hombres y mujeres. Se habla de campañas de sensibilización, se habla de implicación política y formación de cuadros. En ese sentido también argumentamos que al ser la representación política una cuestión de ideas e intereses que no necesariamente está ligada al género, encontramos diversos ejemplos en los que las mujeres no necesariamente tienen que participar para que se salvaguarden sus derechos. Un ejemplo de ellos es que, acorde a los datos de iniciativas de ley de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión, se observa que el diputado Héctor García Chávez ha presentado una iniciativa para que se expida una ley federal para la erradicación de la desigualdad y el fomento de la igualdad económica entre hombres y mujeres. Asimismo, el diputado Juan Adán Martínez García solicitó que se expida una reforma al Ley Federal del Trabajo a efecto de garantizar que todas las instituciones públicas cuenten con cambiadores de pañal y sus servicios sanitarios, tanto para hombres como para mujeres, y que igualmente existan salas exclusivas para la lactancia en las instituciones públicas. En ese sentido, termino concluyendo que la representación de ideas e intereses no va ligada al género, e inclusive los hombres pueden legislar a las mujeres esta clase de políticas públicas. ¿Es cuando? Yo cierro la pregunta y por la hora del debate también, porque esto me tiene preocupado. En todas las mesas he hablado de políticas públicas, con una libertad absoluta que a mí me ha dado demasiado miedo,
por un gran problema. Yo soy doctor en política pública, entonces cuando oigo hablar de política pública con esta libertad, a mí me da mucho miedo, ¿no? Entonces yo les voy a pedir para que ustedes se ganen la tarde, ¿no? ¿Qué son políticas públicas? ¿Cuáles son los actores que intervienen en la política pública? Y después que me lo definas, te volvería a preguntar si las cuotas de género tienen o no impacto. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Una política pública es la respuesta del gobierno y esta puede ser por medio de creación de programas o simplemente también ignorando a alguna problemática de la sociedad de carácter imperativo. Si bien, como preguntaba en las preguntas subsecuentes, si las cuotas de género tienen un impacto, como mencionábamos anteriormente, sí tienen un impacto numérico, pero no tienen un impacto cualitativo. El que las mujeres lleguen a estos puestos no garantiza que puedan participar y que puedan ejercer plenamente todas sus funciones. No hay claridad en la definición de política pública ni en